Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos los ejercicios de la semana 11 de Geografía del ciclo 2017-2. En esta ocasión trabajaremos el tema de lo que vendría a ser reservas de biosfera, reservas de biodiversidad y también lo que nosotros llamamos áreas naturales de protección. En este caso vamos a empezar diferenciando lo que es una reserva de biosfera con una reserva de biodiversidad y un área natural de protección. Tanto las reservas de biosfera como las reservas de biodiversidad son zonas de protección para la humanidad. En otras palabras, importa su cuidado no solamente para el país que las contiene, sino también para toda la comunidad. En otras palabras, para todo el mundo. En este caso son preservadas en su cuidado mediante lo que es la ONU, especialmente por la entidad conocida como la UNESCO. Las reservas de biosfera protegen el espacio natural pero a su vez albergan comunidades. En otras palabras, tienen las dos realidades, flora y fauna, y lo que vendría a ser el ser humano. Las reservas de biodiversidad tienen un recurso que ahora en la actualidad se encuentra escaso o se está escaseando, el agua. Si bien nosotros sabemos que en estas zonas de biodiversidad se preserva el agua, no todas están contenidas con espacios de poblaciones. Por ejemplo, en este caso son solo dos las reservas de biodiversidad: la Antártida y la Amazonía. La Antártida no es habitada por personas, solamente están científicos que se encargan de hacer el estudio, mientras que la Amazonía comprende 8 países de zonas que pueden o no tener contacto con las personas, como también simplemente pueden haber comunidades nativas. Entonces, ambas son importantes. Las reservas de biosfera tienen fechas de inscripción en la UNESCO con mayor antigüedad, mientras que las reservas de biodiversidad son conceptos modernos que nacen por el problema del calentamiento global y la escasez del agua y los de hielo de los glaciares. Entonces, en este caso estamos hablando que la Antártida tiene un 80% de esta agua que se protege, mientras que la Amazonía representa un 20%. Eso no excluye que hayan lugares que también contengan agua, solo que son las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Ahora, a diferencia de las reservas de biosfera y de biodiversidad, las áreas naturales de protección son áreas, como su nombre lo dice, que se preservan, pero no de protección para toda la humanidad, sino tienen la importancia para el país y la zona que las alberga. Entonces, en este caso nosotros tenemos zonas tangibles e intangibles. Tangibles es la que permiten el contacto con las poblaciones y el aprovechamiento de los recursos naturales, mientras que las intangibles solamente son lugares en los que se hace exploración científica o una especie de turismo para ver lo que se encuentra ahí, más no podemos tocar nada de los recursos que se encuentran en dicho lugar. Entonces ahí tenemos una diferencia bien abismal, ¿no? Mientras que la biosfera y la biodiversidad es para todo el mundo, las áreas naturales de protección son para cada país. Pero ¿qué es lo que tienen en común? Las dos se encargan de preservar y cuidar la naturaleza, logrando el desarrollo sostenible.
Ahora sí, empezamos entonces a resolver la pregunta. Según la UNESCO, las reservas de biosfera son áreas geográficas representativas de la Tierra. Están en varias partes del mundo, que pueden albergar a comunidades humanas sin poner en riesgo el valor ecológico del sitio. Es decir, ellos pueden estar en el lugar, pero obviamente manteniendo este desarrollo sostenible. En base al texto que acabamos de leer y la explicación que hemos tenido, ese texto se puede inferir que las personas que habitan en ella pueden utilizar racionalmente los recursos. Si dijera utilizar los recursos, podría tenerse la duda, ¿no? Porque dice que tiene que ser sin poner en riesgo el valor ecológico. Pero al colocar racionalmente ya nos dan a entender que tenemos que cuidar y hacer uso del desarrollo sostenible de la zona. Por lo tanto, esto es correcto. Son consideradas zonas completamente intangibles. Completamente da a entender que nadie podría ingresar allí. Y están diciendo que albergan comunidades humanas, entonces no puede ser. Esas áreas son una muestra de biodiversidad del planeta. Te dicen que son representativas. Y si son de biosfera, entonces estamos hablando nosotros y de ecología, de biodiversidad del planeta, porque están en diferentes zonas. La depredación fomenta el desarrollo acelerado de los pueblos. Aquí no se puede depredar porque están hablando de un uso racional. Por lo tanto, esta es incorrecta. Tendríamos como correcta la clave C. La Amazonía de nuestra región es continuamente afectada por la deforestación, provocando una reducción importante de la superficie vegetal debido al mal uso de la tecnología y los métodos de producción incompatibles con el equilibrio ecológico. En relación con el texto, ¿cuáles son las siguientes proposiciones constituyen consecuencias directas? Entonces, más o menos vamos a recordar un poco sobre la Amazonía. Y sobre la Antártida. La Amazonía la encontramos nosotros, como bien dijimos, en 8 países. Mientras que la Antártida se encuentra en el hemisferio sur, en la zona polar. Antártida significa opuesto a la osa o opuesto a la estrella principal. La Amazonía es una superficie boscosa, zona tropical, zona húmeda, mientras que la Antártida es una zona de glaciares. La Amazonía tiene como recursos en flora y fauna tenemos aquí nosotros la anaconda, es uno de los animales que son más largos en su especie, puede llegar a tener hasta 4 metros, 8 metros, hasta más, dependiendo la región en la que está y el sexo que tiene el animal. Vamos a encontrar nosotros en las hojas que son de gran tamaño, que les llaman las violetas amazónicas. Vamos a encontrar nosotros también en esa zona pueblos nativos, el famoso paiche, entre otros. Y en el caso de la Antártida especialmente tenemos nosotros el krill, que es el alimento del milenio. Vamos a encontrar nosotros exploradores, vamos a encontrar permafrost, zonas congeladas y similares. La Antártida es protegida por el Tratado Antártico, mientras que en la Amazonía por el Tratado de Cooperación Amazónica. Ahora, la Antártida, a diferencia de la Amazonía, el Tratado de Cooperación Amazónica es como un sinónimo de protección a la zona. Pero aún siguen viviendo ahí personas. En cambio, el Tratado Antártico ya restringe algunas cosas. Por ejemplo, el uso de radiactivos, la participación solo de científicos,
la no apropiación de la zona, nadie es dueño de la Antártida, y menos que se generen guerras o conflictos por ingresar a esa zona. Y en este caso los países participan en materia de signatarios que firman y están dentro del tratado, o también miembros consultivos, como en el caso del Perú, que nosotros tenemos una estación Machu Picchu en la isla Rey Jorge. En cambio, en el Tratado de Cooperación Amazónica, los que ingresan, ¿quiénes son? Los 8 países participantes o que tienen la Amazonía. Ahora sí, en función de lo que más o menos hemos recordado, ¿cuáles son las siguientes proposiciones que constituyen consecuencias directas de problemas que se dan en la Amazonía? Reducción de las capas freáticas. Entonces, ¿qué cosa era una capa freática? Estamos hablando aquí nosotros de agua subterránea. Aumento de nuevas especies endémicas. ¿Qué significa endémicas? Originarias de la zona. Incremento de la degradación de los suelos. Que se sigan deteriorando y generando la infertilidad. Reducción del dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono era algo positivo porque estaríamos reduciendo de los gases de efecto invernadero. Entonces, si nos hablamos de consecuencias directas, si están hablando de la deforestación, tendríamos que hablar de algo negativo. Por lo tanto, no podría ser ni el aumento de especies originarias, ni tampoco podría ser lo del dióxido de carbono, porque esto es a favor de la Amazonía. Entonces, ¿cuáles serían las que generarían destrucción? Reducción de las capas freáticas e incremento de la degradación de los suelos. Por lo tanto, sería la letra E. Ahora, nosotros vamos a tratar de lo que vendría a ser las áreas naturales de protección. Esas ANPs que se encuentran en el Perú son protegidas por el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas de Protección. Además, antes de convertirse en áreas naturales de protección, son zonas reservadas. Es como su categoría previa, ¿no? Porque estas zonas todavía no tienen el mismo peligro que las zonas de áreas de protección. Entonces, el CERNAM clasifica las ANPs, las áreas nacionales, en 2. Áreas intangibles y áreas tangibles. Intangibles, no acceso a las actividades económicas. Tangibles, por lo contrario, puedes hacer apropiación y aprovechamiento racional de los recursos, similar a las reservas de biosfera. En las áreas intangibles solamente se hacen exploraciones científicas, pero es de estudio, no de modificación. Mientras que en las tangibles pueden tener contacto con comunidades. Generalmente se ingresa a una ANP porque tenemos nosotros aquí población endémica, es decir, exclusiva del lugar, población en peligro de extinción, o población de mayor uso. Como tenemos nosotros en el caso de las ranas comestibles. No son ranas comestibles, pero comienzan a usarlas en cantidad de tal manera que comienzan a escasear. Entonces ya son áreas en las cuales las ranas están expuestas a un mayor uso normal. En este caso, de las áreas intangibles tenemos 3. Parques nacionales,
santuarios históricos y santuarios nacionales. En el caso de los parques nacionales, se protege la flora y fauna. Pero no se puede hacer uso de ella para actividades económicas. Y también en algunos casos la belleza paisajística natural del lugar. Mientras que en los santuarios históricos se protegen los lugares porque en este episodio natural se desarrolló, como su nombre dice, un hecho histórico. Parque del Manu, como ejemplo de parques nacionales, santuario histórico o las Pampas de Ayacucho, donde fue la batalla de Ayacucho, y un santuario nacional, a diferencia de un santuario histórico, protege una especie en singular de flora o fauna, o de repente de las dos. En este caso, ¿no? En un parque pueden estar todas las puyas raimondis, mientras que en el santuario nacional una puya especial para evitar que se pueda ingresar en peligro de extinción. Mientras que en los parques nacionales se pueden proteger todas las aves, como en Manu, 800 aves, en el santuario nacional una ave en específico. Mientras en las áreas tangibles tenemos otras clasificaciones. Reserva nacional, cotos de caza, bosques de protección, reserva comunal, reserva paisajística, ¿cuál es la diferencia? En cotos de caza, su nombre lo dice, se utilizan estos cotos para la caza, pero de animales que puedan contribuir al desarrollo sostenible, es decir, no en exceso y que además tengan una reproducción balanceada y rápida en el tiempo, ¿no? Los que están ahí, por ejemplo, son los venados colorados, que en la selva se come venado colorado, pero si los dejas libre albedrío, la gente va a comer todos los venados que puedan encontrar. Entonces solamente tienen ahí dosificados mientras se van dando la reproducción de esas especies. En los bosques de protección, si son bosques, ¿para qué actividad se va a usar en mayor cantidad? Para la tala. Pero en estos lugares se hace la tala sostenible, es decir, sacamos un árbol y vamos a plantar más especies. No es que yo voy a llevar todos los árboles, voy a talarlos, sino voy a sembrar a cuenta de ellos. Tenemos la reserva comunal. ¿A qué se refiere esta reserva comunal? Donde se protegen generalmente grupos nativos. Estos grupos nativos viven de ciertas especies de animales o reservorios de agua que se encuentran en estas reservas comunales, y para que no sean escasos y estas especies se puedan seguir preservando para que puedan consumir estos grupos nativos, se prohíbe como que el uso masivo de estos lugares, ¿no? La reserva paisajística prioriza la belleza del lugar, belleza natural que tiene el lugar. Y la reserva nacional protege especialmente la fauna. También la flora de la zona, pero especialmente la fauna que puede ser usada para la ganadería y también zonas que se puede hacer agricultura. Entonces, en este caso, luego de haber reconocido las características de las áreas naturales de protección, vamos a leer el texto. Los comuneros de las provincias de Caylloma en Arequipa y General Sánchez en Moquegua han desarrollado una convivencia armoniosa con su medio, comuneros y medio ambiente. Gracias a la asesoría del CERNAM, ya sabes que estás hablando de un área natural de protección, los comuneros realizan algunas actividades como la protección, propagación y aprovechamiento sostenido de las vicuñas. Del texto se infiere que se trata, si ellos utilizan sostenidamente las vicuñas, ¿sería un área intangible? No, porque ahí se prohíben las actividades económicas, entonces sabemos que es un área tangible. Por lo tanto, no podría ser un santuario histórico, no podría ser un parque nacional. Y nos queda reserva nacional, cotos de caza y bosques de protección. No se cazan a las vicuñas, se hace ganadería de vicuñas, entonces no podría ser. Y no estamos hablando que están en un medio con superficie boscosa, entonces tampoco podría ser un bosque de protección. Por lo tanto, como hablan de los animales en sí y es de la fauna, tendríamos una reserva nacional.
Ahora, tenemos que establecer correctamente la relación de las siguientes áreas naturales protegidas con las poblaciones nativas que las albergan. Luego marque la alternativa adecuada. Entonces, vamos a recordar un poco sobre estas áreas naturales de protección y poder relacionarlas. En Manu, Parque Nacional del Manu. ¿Qué importante tiene el Parque Nacional del Manu? Entonces, recordamos nosotros, se encuentra en la zona de Madre de Dios, no solamente exclusiva ahí, también abarca zonas de Cusco. Tenía 800 especies de aves de protección. Zonas de biodiversidad. Y se conocía antes como una Reserva Nacional del Manu. Y si se han dado cuenta ustedes, el Parque Nacional del Manu ha cambiado su categoría o la mención que se tiene, ¿no? Porque antes ingresaban las personas, tenían contacto con la zona y luego estos animales y flora que se encontraban en el lugar se veía perjudicado. Entonces ahora tenemos nosotros a Manu como Parque Nacional. Recordamos Yanachaga Chemillén y vamos a recordar una especie importante, el ulcumano. La especie de el árbol más grande que tiene más de 40 metros de altura. Pero no es raro escuchar estas especies porque nosotros sabemos que en nuestra zona existen siempre, como estamos cerca de un bosque tropical, árboles que tienen más de 60 metros de altura. Pero lo curioso del ulcumano es que no se encuentra en una zona de un bosque húmedo o un bosque tropical, sino nosotros nos vamos a encontrar en una zona en la cual las especies son mucho más pequeñas. Entonces el ulcumano representa la zona por su tamaño. Tenemos luego Megantoni y Bagoa Jasonene, ¿no es cierto? Megantoni, ¿por qué es famosa esta zona? Porque alberga una gran variedad de comunidades campesinas, nativas, entre los que son contactadas y no contactadas. Y en Bagoa Jasonene, recordaremos nosotros que tenemos la protección diversidad de flora y fauna representativa de la zona y además que es famoso por sus recursos hídricos. ¿Bien? Entonces, hasta aquí sabemos nosotros que todos estos parques nacionales y santuarios nacionales son áreas intangibles. Y por ser áreas intangibles, no se pueden utilizar para actividades económicas. La pregunta es, ¿cómo estos lugares pueden proteger a poblaciones nativas? Y esto se debe a que las poblaciones nativas que se encuentran en la zona generalmente son pueblos no contactados, que no utilizan los recursos para apropiación de dinero, sino para alimentación y sobrevivencia. ¿Ven? Entonces, hasta ahí está sencillito. Entonces ya nosotros recordamos un poco sobre estas áreas naturales y nos preguntan o nos piden saber cómo más o menos se van a enlazar estos pueblos con las poblaciones nativas, ¿no? Entonces, recordamos siempre el más sencillo. Profesora, yo no sé cómo más o menos se unen. Y recordemos a Megantoni. Megantoni era muy famoso por tener en sus lugares el pueblo de Machiguenga.
¿cierto? Y luego nos vamos a dar cuenta ya que es mucho más sencillo. Ah, mira, no tenemos ninguna de las claves, entonces tenemos ahí la clave B. Pero de todas maneras, vamos a nosotros relacionar, ¿no? Tenemos aquí ese ja, lo encontramos en Baguaja Sonene, que no es uno muy conocido, pero también es uno no contactado. Los Yaneshas son más famosos, porque antes tenían más cercanía con los shipibo-conibos. Y eso nosotros lo vamos a encontrar en Yanachaga, Chemillén. Y los Cugapacoris, que tampoco nosotros los conocemos mucho, porque son pueblos contactados, los encontramos en el Manu. Y entonces así nosotros podemos reconocer las áreas de protección más importantes. Tenemos no solamente esas, sino si hablamos, por ejemplo, de la costa, tenemos nosotros la de Paracas, que alberga 200 especies de aves. Tenemos nosotros la zona del Huascarán, que protege la Puya Raimondi. Calipuy, que exclusivamente ya no lo protege como parque nacional, sino como santuario nacional. Tenemos ahí también la Puya Raimondi. Recordaremos nosotros que no nos han hecho pregunta de eso, pero que era la Puya Raimondi, que era muy famosa. Era una inflorescencia. ¿Y qué era una inflorescencia? Era un árbol que normalmente lo veíamos nosotros así vacío, con palos, como que no llamaba mucho la atención. Pero en este caso sus flores crecen pegadas al tallo. Y como sabemos nosotros, la Puya Raimondi es la inflorescencia más grande que encontramos en el mundo. Que si bien cuando le encontramos en florecimiento no llama la atención mucho, porque florece cada 100 o cada 120 años que nosotros podemos encontrar o ver su florecimiento. Después vamos a recordar en Loreto, tenemos la Epacaya samiria, que no solamente, como en el caso de estos, alberga flora y fauna, sino también grupos, pero en este caso ya contactados, y también grupos contactados los encontramos cercanos a la selva alta, ¿no? Por lo que vendría a ser las zonas de Cusco, de Junín, y además en Manu tenemos no solamente en Madre de Dios lo que es la reserva del Manu, también encontramos nosotros las cuencas de Tambopata y Gel, que son las cuencas con mayor cantidad de recursos hidrobiológicos. Entonces, en este caso ya hemos dado una revisión básica a las mayores o las más importantes áreas naturales de protección. Y con eso estamos terminando las preguntas de la semana de hoy de geografía.